Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Parece que ya estamos bastantes, ya podemos dar inicio. Estábamos esperando a la gente que estaba en redes sociales. Recuerden que estamos a través de Facebook Live de Revista del Hospital. Y bueno, pues me da mucho gusto saludarlos a todos. Gracias por acompañarnos hoy en un nuevo diálogo en vivo con grandes personajes y directores de Latinoamérica, donde hablaremos sobre varios temas relacionados con la transformación en áreas de atención crítica en diferentes hospitales de Latinoamérica debido, por supuesto, a lo que estamos viviendo hoy con la pandemia del COVID-19. Gracias por acompañarnos, por despertar nuevamente interés en estos temas que presentamos cada semana con diferentes espacios de comunicación desde las publicaciones de Axioma B2B Marketing. Y bueno, pues estamos presentando en medio de esta pandemia mundial un fuerte impacto y diferentes temas en torno a todo este sacudón que ha causado la pandemia, pero sin duda alguna también es una oportunidad de crecer y de transformar para bien todo el sistema de salud en este punto que nos interesa. Mi nombre es Alejandra Leguizamón, soy editora de revista El Hospital y es un gusto presentar a los invitados que nos acompañan hoy en este nuevo webinar sobre desafíos para optimizar los procesos en áreas críticas post-pandemia. Este webinar es elaborado por Mindray y conducido por su servidora. Bueno, pues sin más preámbulos, doy la bienvenida a Luis Alberto Rodríguez Lira. Él es gerente de marketing para Latinoamérica en monitoreo de paciente en Mindray. Buenas tardes, Luis Alberto. Hola Alejandra, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Alex, Claudio. Gracias. Bueno, también saludamos a Javier Alejandro López Guzmán, quien también está desde México, al igual que Luis. Javier Alejandro es gerente regional de anestesia a nivel Latinoamérica, también de Mindray. Hola Alejandro. Hola Alejandra, qué gusto estar con ustedes. Un saludo a todos. Gracias. Y desde Chile nos acompaña Claudio Parra Rojas. Él es Marketing Manager y especialista de aplicaciones clínicas para monitoreo de pacientes de soporte vital del Hub Suramérica de Mindray. Hola Claudio. Muy buenas tardes Alejandra, Luis, Alejandro y por supuesto a todos quienes nos acompañan esta tarde en esta sesión de conversación. Bueno, pues bienvenidos nuevamente. Y bueno, quiero explicarle a las personas que hoy nos acompañan, a los que ya están conectados y a los que se van a ir conectando, cómo es la dinámica del webinar de hoy. Vamos a tener tres bloques de temas. El primer bloque tiene que ver con el punto de partida y el contexto en el que estamos para entender un poco cómo estábamos previo a la pandemia en cuestión de equipamiento médico, cómo estábamos en cuestión de capacitación de personal. Luego vamos a tener un segundo bloque donde hablaremos sobre el panorama actual, cómo estamos ahora, pero con una perspectiva post-COVID, porque pues el COVID en algún momento se tendrá que ir, ¿verdad? Pero tendremos grandes aprendizajes. Y un tercer bloque donde vamos a hablar sobre la visión y la acción frente a las nuevas tendencias en salud. Bueno, pues vamos a comenzar entonces para hablar en este primer bloque. Hablemos del contexto, porque pues la industria de tecnología médica está comprometida con desarrollar e innovar en equipos y en dispositivos médicos que hacen más eficiente y cada vez más segura la atención médica también para áreas críticas. Entonces, recordemos, por favor, Claudio, empecemos contigo, ¿cómo estaba Latinoamérica en materia de equipamiento médico para áreas críticas o para procedimientos complejos en hospitales? Bien. A ver, a quienes nos escuchan y Alejandra, importante entender que la situación previa a la pandemia, la verdad, uno no puede evaluarla si es que no mira cifras que son duras, cifras que nos permiten entender realmente cuál es el contexto, qué es lo que acontecía. Y por eso hemos consultado por lo menos a 3 organizaciones, OMS, 1 OCDE y también el Banco Mundial, porque ellos tienen cifras que son bastante claras al respecto. Cuando uno piensa en el contexto, estamos hablando de enero, una encuesta realizada por Fine Research que se hizo a cerca de 2.253 médicos de toda Latinoamérica y el Caribe, les preguntaba cómo consideraban ellos que se hallaban en términos de infraestructura las instituciones hospitalarias donde ellos trabajaban. Y lo cierto es que la definición de ellos fue categórica, decían deficiente, porque el equipamiento, específicamente cuando hablamos de ventiladores mecánicos, equipos de soporte vital, no estaban ni en la cantidad
y no eran tampoco las prestaciones que ellos ofrecían las necesarias para manejar este tipo de pacientes complejos. Bueno, cuando hablamos de camas de UCI, hay que entender que este es un cubículo, es un espacio donde se considera la cama, una herramienta que es el monitor de signos vitales, que es el que captura los datos del paciente, y el otro es el de soporte vital, que es el ventilador mecánico. Sorpresa fue ver que, de acuerdo a las estadísticas que los gobiernos entregaron a la Organización Mundial de la Salud, decía que para América Latina y el Caribe había 9.1 cubículos de UCI disponibles por cada 100.000 habitantes. 9.1. La OCDE define que lo necesario debería ser 12. Es decir, el promedio ya se encuentra bajo lo que se define como lo mínimo necesario. Cuando uno se pone a mirar estos números, la verdad es que son muchos los países, entre ellos Chile, Ecuador, República Dominicana, México, Perú, que estaban con números bastante bajos. Por ejemplo, Chile 7.3 cupos de UCI por cada 100.000 habitantes. Ecuador 6.9. México 3.3. Entonces son números que no dejan de llamar la atención y que realmente nos hacen entender un poquito cuál era el contexto en términos de dispositivos adecuados para atender a pacientes complejos. Ahora si avanzamos un poquito y vemos los números asociados a médicos disponibles, este caso es la relación que hay de ellos con respecto a 1.000 habitantes. La OCDE define que deberían haber 3.5 médicos por cada 1.000 habitantes. La realidad en Latinoamérica y el Caribe solamente era de 2.0 por cada 1.000 habitantes, es decir, era bastante bajo. Solamente Cuba, Uruguay, Argentina se hallan sobre lo mínimo que está definido por la OCDE, que es de 3.5. Cuba está en 8.4, pero hay un gap, hay una brecha importante al inicio de esta pandemia que obviamente nos evidencia una problemática no menor. Si a esto le echamos un condimento adicional, que solamente puede ser el tiempo de aprendizaje, la formación de un especialista de áreas críticas, y sobre todo frente a este cuadro nuevo, con un escenario diferente a los que ya ellos habían estado acostumbrados a manejar, nos pone más en alerta. Pensemos en la relación mortalidad-morbilidad. Pensemos también en lo que son las infecciones asociadas, dado el déficit o la supresión del sistema inmunológico asociada a la patología y la educación médica, que también tiene una curva de aprendizaje no menor en el tiempo, sin lugar a dudas nos hace entender que el escenario era complejo a comienzos de año frente a esta pandemia que ya se estaba desbordando en nuestro continente y específicamente en Latinoamérica y el Caribe. Sin duda, Claudio, son cifras que muestran de alguna manera el panorama en Latinoamérica desfavorable en ciertos sentidos, sí, pero justamente ese tipo de datos son los que nos interesan para seguir adelante y para saber dónde es que estamos flojos para robustecer las instituciones de salud y, por supuesto, el sistema de salud completo en cada región. Alejandro, ¿cómo estábamos antes de la llegada de la pandemia en términos de infraestructura puntual hospitalaria? Ustedes desde México con Luis, pues también tienen otra perspectiva que nos pueden contar. Mira, pues yo coincido mucho con lo que comenta Claudio. Yo también tengo información que coincide. Por ejemplo, yo consulté el Comité de Derechos Económicos y Sociales, que hizo una publicación en abril del 2020, en donde mencionaba que los países de América Latina contaban con sistemas sanitarios y programas sociales que ya estaban debilitados porque ha habido muchos años, decenios de retraso en la infraestructura hospitalaria. Entonces, en este estudio comentan que no estábamos debidamente capacitados o con el suficiente equipamiento para afrontar una pandemia. Y creo que prueba de ello es que los propios médicos han tenido que invertir hasta el 12% de su propio salario para comprar material de protección personal. Y los hospitales han tenido que afrontar esta pandemia aún con la escasez de recursos básicos.
Y creo que como comenta Claudio, esto ha dejado de manifiesto que estas diferencias de infraestructura hospitalaria que hay entre los países latinoamericanos y países altamente desarrollados. Y ya para concluir mi comentario, respecto a cómo estábamos antes de la pandemia, creo que las instituciones se centraban principalmente en el paciente, en cómo el equipamiento debería de ayudar al paciente a recuperarse. Y aspectos como conectividad, seguridad para el personal médico, contaminación, se dejaban en un segundo plano. Luis, ¿qué nos puedes agregar? Pues mira, para complementar un poco las ideas de Alex y de Claudio, el rol que jugaban la mayoría de en la mayoría de los casos, los hospitales antes de la pandemia, servía a objetivos muy particulares. ¿A qué objetivos me refiero? Por ejemplo, pueden ser objetivos de investigación, tratamiento de enfermedades, seguridad social, incluso educación universitaria. Siendo así y sabiendo los mecanismos de compra que existen muy similares en la mayoría de los países latinoamericanos, sobre todo en las estructuras de gobierno, por ejemplo en México, Colombia, que son los mercados 2 y 3 en equipo médico, después de Brasil, que es el número 1. Todos ellos están determinados por fichas técnicas, es decir, se adquieren productos que están apegados a lineamientos técnicos específicos. Es común que una institución dedicada, por ejemplo, a investigación y tratamiento de enfermedades, tenga equipos muy sofisticados, que tienen alcances clínicos muy vanguardistas, que están arriba del promedio de la mayoría de las marcas que existimos en el mercado. Al contrario de instituciones educativas, que a veces buscan equipamiento o equipos que cubren necesidades básicas para el aprendizaje de nuevas y de nuevos profesionales en aulas educativas. Otras muy interesantes son las de seguridad social. Ellos atienden a una gran cantidad de gente. Las instituciones priorizan compras con base a la cobertura de salud poblacional. En este caso, se compran muchos equipos, se compran grandes cantidades de equipos y se ven obligados a obtenerlos a un precio que está por debajo de los promedios del mercado. Y eso no necesariamente significa calidad o significa que exista algún servicio técnico asociado o significa una garantía de tiempo de vida deseado o ideal. Claro, a lo que se le apuesta siempre es que sea de calidad y que sea eficiente, ¿no? Cualquier producto o servicio que se adquiera. Pero bueno, ese es el contexto de cómo estábamos antes. Pensemos entonces cómo estamos ahora con la llegada del COVID. Hablemos de lo tecnológico, pero también en capacidad de personal médico, recordando pues obviamente las bajas que hemos sufrido a nivel mundial de personal médico por el contagio de COVID. Luis, por favor, ¿qué nos puedes decir? Sí, pues mira, hemos ido avanzando en muchos sentidos. Hay mucho que hacer todavía. Si nosotros analizamos el proceso de tratamiento en términos generales, principalmente se sirve de un ciclo. Va del diagnóstico a un tratamiento y este lleva a una evolución o a un retroceso clínico. Después el ciclo vuelve a comenzar, ¿no? Siempre han existido equipos y herramientas que permiten medir este tipo de impacto de las acciones y decisiones que se generan en el cuidado de los pacientes críticos. Ahora la gran diferencia es que cada uno, en una escala mundial, estas instituciones de salud sirven objetivos comunes que buscan el bien mayor de países completos. Estamos haciendo alianzas, se están haciendo convenios, se están haciendo crecer de manera exponencial las herramientas basadas en las tecnologías de información. Ahora las decisiones que toman las instituciones sobre su equipamiento están en función de la pandemia. Y no solo se trata de diagnosticar la gravedad y tratar pacientes con COVID. Ahora estamos buscando no prolongar estancias hospitalarias por el riesgo de contagio que representa el personal. Estamos evaluando la capacidad de tener disponible camas en un futuro próximo inmediato para atender otro caso más. Es decir, siempre han existido problemas que resolver como sector económico y de atención sanitaria. Ahora, una de las grandes diferencias es que este problema es de conocimiento popular, es de conocimiento de toda la sociedad. Hemos visto compras de equipos que tienen herramientas clínicas ya muy específicas para resolver COVID. Por ejemplo, oximetría de pulso en ventiladores mecánicos, herramientas para la educación, para el staff clínico, herramientas informáticas para optimizar procesos o para compartir e investigar experiencias.
es ahora hacia donde caminamos, o más bien nos hemos visto obligados a caminar. Se han comprado equipos de forma integral, han hecho también que los procesos de compra sean más simples o administrativamente más rápidos por la urgencia. En resumen, y con esto cierro, Alejandra, mi punto, es que el proceso cambió de una manera radical. Primero, pasamos de tener necesidades de equipo. Ahora tenemos un problema real y urgente que resolver. Y lo que estamos viendo son verdaderos intentos para administrar recursos y no vernos sobresaturados a medida que avanza la pandemia en nuestra región. Correcto. Alejandro, tú mencionabas antes de salir en vivo la situación con el personal médico, ¿no? ¿Algo nos querías comentar al respecto? Sí, mira, y tú ahorita acababas de comentar de cómo estamos. Bueno, en América Latina, la realidad es que estamos en medio de la pandemia. Tengo por ahí una diapositiva que de una publicación que hizo Amnistía Internacional, donde muestra la cantidad de trabajadores de la salud que han fallecido por COVID, por causas derivadas del COVID, de personal médico. En América Latina han muerto más de 2.800 trabajadores en este sentido. Esto representa en algunos países del 20 al 25% de las personas que han fallecido en esos países. Y en este sentido, lo tecnológico tiene mucho que ver con estas cifras, pues esta mortalidad está relacionada directamente con el adecuado equipamiento de protección personal, con el adecuado equipamiento para atención al paciente, con la seguridad que el mismo equipamiento le puede brindar a los trabajadores. Entonces, mira, por ejemplo, en urgencias, terapia intensiva, quirófano, se trabaja directamente con la vía aérea del paciente y cuando, y hay estudios que demuestran que 5 litros por minuto, un flujo expirado por el paciente de 5 litros por minuto puede alcanzar hasta 1 metro de distancia y 80 centímetros de manera lateral. Entonces, y con esto ya concluyo mi comentario, que en muchas cirugías, por ejemplo, han tenido que cambiar de modo general, de anestesia general a anestesia regional. Pero hay muchos procedimientos que tienen que seguir con procedimientos de anestesia regional. Y en este sentido, la tecnología que puede minimizar estos aerosoles en el quirófano, pues puede también ayudar a disminuir los riesgos. Gracias, Alejandro. Bueno, pues recordamos a las personas que nos acompañan el día de hoy. Estamos con representantes de Mindray. Aquí tenemos sus datos de contacto para que los anoten. Estamos con Alejandro López, estamos con Claudio Parra desde Chile y Luis Alberto Rodríguez también desde México. Están las redes sociales de Mindray. Los pueden seguir en @MindrayLatam en Facebook y en LinkedIn. Y Mindray Latam, @MindrayLatam, también en Twitter y en Instagram. Vayamos al segundo bloque. Para las personas que hasta ahora se conectan o que se han conectado hace unos minutos, les comentábamos que vamos en un primer bloque a hablar sobre el contexto, el cual acabamos de tener, y vamos al segundo bloque que habla sobre el panorama actual con perspectiva post-COVID. Entonces, la tecnología médica, sin duda alguna, es una de las herramientas que ayuda en las opciones de tratamiento y evolución de los pacientes y pues muestra de ello es lo que hemos visto con la urgencia de los ventiladores, las bombas de infusión y todos los sistemas de monitoreo de pacientes que se han necesitado ahorita para atender la pandemia de los casos de los pacientes que han tenido COVID. Sin embargo, abordemos un panorama más amplio desde la atención de pacientes con otro tipo de enfermedades también crónicas o degenerativas. Alejandro, yo quisiera preguntarte cómo cuidar o cómo habilitar esa tecnología en función de, primero, la seguridad y mejor experiencia del paciente y segundo, de la mano también, mayor seguridad, mejor toma de decisiones y movilidad de los profesionales de la salud. Ok, entonces, ¿cómo cuidar y cómo habilitar? Bueno, mi primer consejo sería revisar lo que se tiene. Muchos de los equipamientos que se compran en América Latina son versiones austeras y son equipos susceptibles
a actualizaciones tecnológicas. Y mira, tengo aquí una diapositiva para dar un ejemplo de esto. Si bien todos los equipos de anestesia de Minray son susceptibles a actualizaciones vía software, aquí muestro un ejemplo. Mira, este equipo de anestesia, la A7, vía software se puede actualizar para que cuente con lazos de espirometría, podemos incrementar los modos de ventilación, podemos incluir la medición del consumo de agente anestésico, el reclutamiento alveolar, y podemos incrementar las capacidades de monitoreo para incluir CO2, oxígeno, agente anestésico, BIS, e inclusive transmisión neuromuscular simplemente con insertar un módulo. Y lo mismo con la conectividad, es muy sencilla. Entonces, yo invito a las instituciones, a los departamentos de ingeniería biomédica, a que revisen el equipamiento con el que cuentan, y porque es muy probable que de una manera muy rápida y sin requerir fuertes inversiones puedan mejorar la atención del paciente, y estaríamos hablando de optimizar recursos. Gracias, Alejandro. Luis, en México, ¿qué han visto en cuestión también de cómo habilitar la seguridad y mejor toma de decisiones del personal médico? Y te pregunto otra cosa, ¿cuáles son esas experiencias o lecciones que ha dejado el COVID hasta el momento para afrontar retos pensando en cuando se acabe la pandemia, o sea, retos post pandemia en torno a procesos de atención y gestión en áreas críticas? Mira, habilitar este tipo de tecnologías es cada vez más sencillo. Se pueden planificar o plantear diferentes escenarios de maneras dinámicas, con posibilidades de crecimiento desde menos integración, por ejemplo, que los equipos incluyan guías clínicas que simplifiquen procesos o busquen mejorar diagnósticos, sin que necesiten conexiones externas o robustas, hasta más integración. Equipos que interactúen en redes informáticas, intercambiando y transfiriendo datos entre establecimientos de salud. En las compañías como nosotros, como Mindray, hemos tenido que desarrollar protocolos incluidos en los propios dispositivos médicos y poco a poco ir implementando soluciones más robustas de TI aplicadas a la medicina. Hay que tener 3 cosas fundamentales para habilitar este tipo de tecnologías. Uno, es responsabilidad de todos, no nada más del gobierno, también de los hospitales, también de la industria. Estamos hablando que es proactivo, es un tema de proactividad. Segundo, tenemos que comprender también que hay que partir de una estrategia y hay que entender el problema desde todos los puntos de vista. Y tercero, atención con la experiencia de los pacientes. A toda nuestra audiencia, busquen algo que se llama empoderamiento de pacientes. Esa es una tendencia. Todos nosotros estamos más y mejores informados. Cada vez somos más responsables de nuestra salud como consumidores. Estamos buscando dónde vamos a obtener la mejor experiencia y los mejores resultados sobre nuestro cuidado. Este punto que tocas también sobre la movilidad, Alejandra, quizá es una de las herramientas más futuristas, pero no es para nada compleja. Simplemente imaginemos un esquema de hospitales con una serie de médicos que contratan sus servicios para poder tratar a sus pacientes. Es muy fácil y muy económico darles acceso desde sus consultorios privados a los signos vitales de todos los equipos que estén asociados al cuidado y monitorización de sus pacientes. Esto no solamente mejora la experiencia del enfermo, sino también de la familia de los enfermos. Sabemos que hay un seguimiento exacto, sabemos que es continuo, sin importar barreras geográficas, a bajo costo, pero con un alto impacto en la experiencia y la calidad de atención. Ahora, me preguntabas también acerca de las experiencias y las lecciones. Una de las lecciones que nos deja es que los establecimientos de salud no solo tratan enfermedades o pacientes enfermos con ayuda de algunos procesos o guías clínicas que ya estén establecidas. También se necesitan herramientas que permiten, por ejemplo, predecir, evitar comportamientos o eventos adversos que lleven a condiciones, como decía Claudio hace un momento, de morbilidad o de mortalidad. Que eviten el aumento de días en estancia y evidentemente que optimicen los costos de atención. Y hay una pregunta permanente que va a estar en la mente de nosotros de vital importancia de cara al futuro. ¿Cómo seguimos administrando estos recursos que acabamos de comprar?
es bien importante porque seguimos en pandemia y después de que esto acabe, vamos a volver a la normalidad, pero nos queda resolver todavía el tema de atender la larga lista de espera que existe para continuar con tratamientos y cirugías derivadas de otro tipo de patologías. Y ya con esto cierro, vienen necesidades nuevas de salud, como legislaciones, regulaciones en los diferentes países para poder aprovechar de muchas mejores maneras los recursos tecnológicos que están disponibles en el mercado. Gracias, Luis. Sí, sin duda alguna hay que estar pendientes de esas nuevas legislaciones y esos nuevos protocolos de alguna manera para tener en cuenta cómo optimizar, cómo compro eficientemente para gestionar eficientemente esos recursos que seguramente en ciertas áreas abundan y en otras escasean. Entonces, pendientes de eso también. Claudio, regreso contigo. ¿Cuáles en tu opinión y de acuerdo a lo que ustedes han vivido en el sur, en el Cono Sur, cuáles son las experiencias y lecciones que ha dejado este COVID-19 para afrontar los retos post pandemia, pero en torno a las guías de asistencia clínica y protocolos para la integración y el funcionamiento de ciertos dispositivos médicos? Mira, Alejandra, quiero en realidad responder la pregunta en función de la experiencia que se vivió en Oriente, en China, donde nace esta situación que nos afecta hoy día como pandemia, como es el COVID-19. Nosotros, en nuestros dispositivos, hace mucho tiempo ya disponíamos de guías de asistencia clínica. La prueba de fuego, sin lugar a dudas, fue el inicio de esta situación en China, propiamente tal. Te voy a comentar algunos datos que no son menores, pero que nos abren un poquito el horizonte para entender de qué estamos hablando. Una guía de asistencia clínica es un software que puede estar disponible en un dispositivo médico, en un monitor de signos vitales y en el fondo favorece la gestión del personal sanitario. Esto ocurrió en el Hospital Occidental de China. Ellos aplicaron protocolos ya definidos hace mucho tiempo que permitían, en el fondo, estratificar, medir una puntuación o dar un resultado luego de evaluar ciertos parámetros de los pacientes. Estos se llaman alertas tempranas, que finalmente entrega un score, un valor, que permite hacer un pronóstico del paciente y la evolución de este en el tiempo, entendiendo de que el paciente COVID positivo tiene diferentes estadios, uno leve, uno moderado, uno severo y uno crítico. China, al aplicar estos protocolos que se hallan en software, como digo, en nuestro dispositivo, pudo compartir experiencia con países tales como España e Italia, siendo un referente para ellos que en realidad en algún momento en su contingencia se vieron sobrepasados, no sabían cómo enfrentar la situación y demandaron de la experiencia de quienes ya habían pasado este pic, ya se había estabilizado esta curva en China y ellos recurren por asesoría, por ayuda. Y fíjate de que solamente al observar dos parámetros, que es la saturación parcial de oxígeno, que se obtiene por un sensor que va distal en un dedo, en un pie, en una oreja del paciente, y lo otro, al medir la frecuencia respiratoria, lograron estratificar y hacer un pronóstico temprano de la situación de pacientes COVID positivo. ¿Qué significó eso? Un impacto, en realidad, un beneficio en la gestión clínica. Mejoró lo que es la eficiencia laboral del personal. En segundo lugar, el reconocimiento temprano de pacientes que estaban tal vez en una fase leve, moderada, y previno el que estos cayeran en una condición más severa o crítica. Y por otro lado, también se minimizó el contacto médico-paciente, es decir, se redujo la cantidad de infección cruzada, entendiendo de que muchas veces el contacto y la relación con pacientes ponía en riesgo la salud de quienes es el deber de atenderlos, de médicos, enfermeras, personal de salud en general. Entonces, la evidencia es clara. Y puntualizo otro software que es el de manejo de sepsis. Sepsisite es el registro que tenemos como marca en Mindray en nuestros dispositivos. Entendiendo que la sepsis, por defecto, es una causa de mortalidad
no menor en pacientes que se hallan en cuidados críticos. De hecho, es la segunda. Y ahora tomó más protagonismo aún, porque justamente uno de los factores más críticos de los pacientes COVID positivos, no bien manejados o con una evolución con mal pronóstico, lleva a una sepsis producto del deterioro del sistema inmunológico. Al aplicar, mira, protocolos que ya estaban definidos desde el año 1991, con actualizaciones en 2001, 2016, 2018, con paquetes de software que están en nuestros equipos, al aplicar criterios simples de evaluación y seguimiento de parámetros, en 1.794 pacientes en estudios randomizados a nivel global, ¿qué se concluye? Que si se aplican en 3 horas en estos pacientes o en 6 horas, disminuye drásticamente la mortalidad. En 3 horas, la mortalidad se redujo de un 31 a un 20%. Y en 6 horas se redujo la mortalidad de un 36 a un 22%. Entonces, esto no es solamente decir la tecnología cumple un rol que aumenta los costos de los dispositivos, sino que realmente ayuda a salvar vidas y ayuda a prevenir el contagio del personal que atiende a estos pacientes. Y por último, también reduce el riesgo de contaminación cruzada cuando se aplican estos protocolos. De acuerdo, sí, o sea, sin duda alguna, las guías clínicas están ahí para utilizarlas, pero como bien dices, hay que saber leer el manual del dispositivo, pero también acoger otras situaciones que están latentes ahorita, como el manejo de sepsis, que antes de que llegara el COVID, sin duda alguna también estaba en primer lugar de la agenda de pendientes que tenían que asistir los sistemas de salud en todo el mundo y en Latinoamérica también, por supuesto. Y también pensando en esas condiciones críticas o en áreas de procedimientos especializados como los quirófanos, por ejemplo. Alejandro, ¿cuáles son esas experiencias y lecciones que nos ha dejado el COVID para mejorar ese flujo de trabajo en estas áreas de complejidad o en los procedimientos quirúrgicos que se realizan? Bueno, como bien comentas, quirófanos y urgencias, terapia intensiva son áreas del hospital que son muy complejos, tienen interacción con muchas áreas, laboratorio, imagenología, recuperación, la central de esterilización, y no es un flujo lineal, es muy complejo. Mira, tengo por ahí información en una diapositiva y a colación de lo que comentó Claudio, en China, en Europa, se han realizado guías que nos hablan de cómo podemos afrontar esta pandemia. Y la verdad es que son instituciones muy importantes, muy reconocidas las que han realizado estos procedimientos, pero hay que tomar en cuenta que el COVID es una situación completamente nueva y que en nuestra región se deben de tomar como unos marcos de referencia. Debemos de revisarlos, es muy importante revisarlos para poder cubrir todos esos aspectos que se mencionan. Pero lo más importante es que cada institución de salud debe realizar su propia guía. Entonces, los líderes en las instituciones deben de promover la comunicación, la planeación, organización y la participación para poder realizar sus propias guías. Tú me comentabas sobre el quirófano y aquí un ejemplo de aspectos que mencionan estas guías. Antes de entrar a quirófano, se debe de conocer el plan que va a tener el cirujano, el plan del anestesiólogo, los tiempos estimados de la cirugía, las rutas, tanto del paciente, y por lo tanto debemos de involucrar a camilleros, al personal de enfermería, las rutas para el correcto manejo de los residuos contagiosos, saber si se va a utilizar doble bolsa o triple bolsa, minimizar el personal no deseado. En muchas de estas guías se habla de personal runner, ¿no? Al menos en México les llaman los IBM a traer esto, IBM a traer aquello. Entonces, también en muchos hospitales se han creado nuevas áreas.
o se han reconvertido áreas. Entonces se debe de definir en esas nuevas áreas quién va a tener la última palabra. Por favor, hay que realizar ejercicios de simulación para caer en improvisaciones y se debe de hacer muy seriamente la pregunta de si realmente estamos preparados para recibir pacientes COVID. Y bueno, hay algo que a mí me gustaría agregar a todo lo anterior, y esto tiene que ver con la cultura que tenemos en América Latina. Creo que debemos de designar a una persona o a un grupo de personas que puedan vigilar que estos procedimientos se realicen de manera correcta. Y con esto termino mi comentario. Gracias, Alejandro. Bueno, pues con lo que hemos hablado hasta este momento, vemos que la transformación en la industria de la salud está impulsando grandes cambios con miras a entregar servicios de salud con mayor calidad, seguridad y eficiencia clínica. Obviamente también capacitación al personal, obviamente siguiendo las clínicas, las guías de clínicas que existen, pero además con mejores propuestas de acción para áreas de cuidados críticos, urgencias, áreas de anestesia, quirófanos, etcétera. Luis, te quiero preguntar, ¿qué podemos decir en cuanto a las tendencias de innovación y desarrollo de mayor prioridad que se están impulsando y que están impulsando la adecuación de infraestructura y movilidad en hospitales de diferentes niveles de atención en diferentes partes del mundo, en diferentes partes pues, de la región latinoamericana también? Mira, Alejandra, para mí es impresionante ver cómo algunas tecnologías o algunas prácticas que les hacía falta exponer el valor real en un entorno clínico, ahora como por arte de magia lo muestran de un momento para otro. Un ejemplo práctico que yo podría exponer es una estrategia de cuidado al personal médico que en un par de herramientas nosotros llamamos iView y nView. A grandes rasgos, iView permite el acceso desde un monitor de signos vitales a cualquier sistema informático del hospital, como puede ser PACS, puede ser laboratorio, puede ser expediente clínico, a pie de cama, como le decimos acá en México, ¿no? Ahí en cabecera, junto al paciente. Y nView provee la capacidad de vigilar pacientes dando acceso al monitor para controlar el monitor desde cualquier PC. Accedemos a la información de paciente sin estar en contacto con el paciente. Estamos por documentar el impacto de esto, pero hemos podido apreciar y platicar con algunos hospitales el efecto que ha tenido en la disminución del número de contagios entre personal médico. Y volviendo a la pregunta, la pandemia en Latinoamérica ha sido muy larga, ha sido más larga que en el resto del mundo y va a seguir siéndolo hasta que no exista una vacuna que pueda ser distribuida en nuestra región, ¿no? Entonces, pues, ¿qué nos queda? Nos quedan, en principio, dos recursos bien importantes para poder hacer frente a estas urgencias sanitarias: camas hospitalarias y personal médico. Y hay que cuidarlos a los dos. En los diferentes sistemas de salud vamos a comenzar a ver y vamos a tener nuevas medidas que no habíamos visto. Por ejemplo, certificaciones nuevas que minimicen riesgos de contagio, que procuren hospitales seguros. Vamos a ver ahora circuitos peatonales dentro de los hospitales por donde pasa la gente, como si fueran aeropuertos, con estos plásticos acrílicos que separan los pasillos para generar un tránsito uniforme que impida que se crucen personas sanas con personas enfermas. Vamos a ver espacios seguros para las familias, vamos a ver equipo termográfico, vamos a ver equipo de desinfección automatizado, vamos a ver consultas médicas remotas. Y algo bien interesante es que vamos a poder, y acá es justo donde nosotros como casa fabricante de equipamiento, Mindray, puede ayudarnos en ese acompañamiento. Las áreas críticas como hospitalización, quirófanos, terapias intensivas, urgencias, van a irse modificando para ser modulares, para ser módulos de atención convertible. Es decir, de acuerdo a las necesidades actuales, deberán de tener la capacidad de ser un día áreas de urgencia y quizá el siguiente día van a tener que ser terapias intensivas. El equipamiento, la distribución, la administración de varios elementos va a tener que ser planeada con la suficiente flexibilidad para acomodarse a necesidades múltiples de atención. Gracias, Luis. Alejandro, hay un tema que es el hecho de, bueno, todo eso suena maravilloso, pero en realidad cuesta, ¿no? Entonces hay varios mitos acerca de invertir en toda esta tecnología médica o equipos médicos para estas áreas críticas que son las de mayor flujo a veces de pacientes. ¿Cuáles son esos mitos acerca de invertir y cómo van a cambiar los criterios de adquisición de esta tecnología médica?
Ok, mira, yo creo que el principal mito que tenemos en América Latina es que a veces no invertimos en tecnología de vanguardia por considerar lo que es un lujo. En América Latina se descartan equipos, funciones, opciones por considerarlos que solamente son para el mercado de Estados Unidos o para el mercado europeo. Entonces, me puede ayudar ahí con una diapositiva, porque tengo un ejemplo de varias opciones, herramientas que tienen los equipos de anestesia, equipos avanzados de anestesia. Por ejemplo, aquí podemos ver pausa de flujo, optimizador de flujos, visualización 360 grados, que esto nos puede ayudar a generar una menor contaminación en el quirófano. Opciones como predicción, ventilación adaptativa, control automático de la anestesia, facilitan la labor del médico anestesiólogo. El poder incorporar, por ejemplo, terapia de alto flujo en quirófano, reclutamiento alveolar, presión intrapulmonar y poder incrementar el monitoreo en las máquinas de anestesia, esto va a hacer posible que un mejor tratamiento para los pacientes. Y bueno, ya también hemos estado hablando de la interconectividad. Entonces, la pandemia nos ha enseñado que la tecnología nos puede brindar herramientas para obtener mejores resultados. Aquí yo creo que respecto al otro que me estabas comentando, hay que evaluar este costo-beneficio, pues si bien estas opciones nos pueden ayudar a ahorrar dinero, a tiempo de estancia en el hospital, a optimizar procesos, a mantener seguros a nuestros médicos. Y fíjate, todas estas opciones que te comento las posee un equipo de anestesia de MINRI, el equipo A9. Estoy seguro que los cirujanos, enfermeros, anestesiólogos prefieren trabajar en un quirófano que les proporciona una mayor seguridad. Y pues bueno, ese es algo que puedo comentar, Ale. Ok. En cuanto a nos comentabas, ¿no? Sobre los criterios de adquisición de esta tecnología médica, Claro. Claudio, voy con Claudio, ¿qué tips podemos entregar a los tomadores de decisión para tener en cuenta entonces a la hora de invertir en estas soluciones de tecnología médica de mejor calidad y mayor eficiencia operativa? Lo cierto, Alejandra, que implícito en lo que han comentado tanto Luis como Alejandro, podemos ver por lo menos que deben aplicarse dos criterios que a mi juicio son los más gravitantes, ¿no? Que los dispositivos médicos principalmente enfocados a áreas críticas, a quirófanos, a urgencias, no solo deben tener ciertas capacidades avanzadas, sino que deben incluir por defecto herramientas efectivas que mejoren la gestión clínica. Por tanto, esto es una demanda que ya existe. Hoy día nos damos cuenta de que el personal sanitario no tiene tiempo para estar aprendiendo. Necesita su tiempo para atender pacientes. Por tanto, las herramientas que facilitan su gestión tienen que estar disponibles ahí, en el equipo. Sea una máquina de anestesia, sea un ventilador mecánico, sea un monitor de signos vitales. Ese es el primer criterio que por defecto deberían cumplir todos los dispositivos médicos como tips. El segundo, que yo creo que deben tener una capacidad, estos dispositivos, de siempre estar abiertos, libres a conexión con otros dispositivos o con sistemas de gestión hospitalaria. Luis comentaba anteriormente, nosotros tenemos herramientas específicas. Yo me pongo en el caso, siendo un usuario clínico, estando al lado del paciente y teniendo la posibilidad de poder acceder a imágenes, placas de rayo, exámenes de laboratorio, ecotomografías, escáner, etc. Además de cualquier otra información demográfica del paciente ahí mismo, desde el monitor de signos vitales, poder acceder al ventilador mecánico y generar todo esto en un loop favorable que me permita tomar decisiones, pero decisiones basadas en conocimiento. Por tanto, hoy día
hay que entender que las marcas no pueden ser excluyentes en sus protocolos de comunicación, tienen que ser incluyentes. Los equipos tienen que poder conversar entre sí de tal forma de generar sinergia, información que va a favorecer la toma de decisiones, porque estas decisiones van a ser mucho más objetivas, porque el personal sanitario va a tener toda la información disponible del paciente, entendiendo que este es un ser integral, es un todo. Y en segundo lugar, y por defecto se da que cuando tú favoreces estos dos puntos que yo he mencionado, se elimina una causa de contaminación cruzada. Los dispositivos tienen menos riesgo de ser vectores. Por tanto, los riesgos de contaminación cruzada por defecto disminuyen ostensiblemente. Por tanto, estos son los dos criterios. Y los reitero, si me permites, por favor, para concluir. Primero, deben tener la capacidad y deben incluir herramientas efectivas para la gestión clínica, y en segundo lugar, deben tener capacidades también de poder integrarse con otros dispositivos de las mismas marcas o de otras marcas, así como de cualquier sistema informático disponible en la institución. Gracias, Claudio. Alejandro, adicional, ¿quieres agregar algo en cuanto a los tips para los tomadores de decisión, especialmente para el tema de anestesia que comentabas? Mira, son varias cosas. Quisiera complementar lo que dijo Claudio. Y tengo un video ahí que me gustaría que las personas vieran, porque ejemplifica muy bien estos tres aspectos: la facilidad de uso, la interconectividad y la seguridad para el personal. Mira, aquí tenemos un ejemplo. Esto fue grabado antes de la pandemia, pero estamos viendo cómo interfazamos un videolaringoscopio con el monitor de anestesia y cómo esto hace que un proceso de intubación se haga fácil, rápido y de forma segura para el paciente. Esto es de lo que estamos hablando, de cómo la tecnología puede ayudar a mejorar los procesos y aumentar la seguridad del personal médico. Simplemente la distancia que tenemos ya es mucho mayor respecto al paciente. Y ahorita el video muestra un ejemplo con un videolaringoscopio, pero nosotros podríamos conectar o hacer llegar la información del laboratorio o instalar un visor de imágenes de rayos X y evitar usar el papel y eficientar todos estos procesos. Respecto a los tips, bueno, muy rápido, me gustaría comentar sobre, bueno, ya hablamos de revisar lo que se tiene. En las futuras inversiones, creo que sería muy importante que se solicite estas, que se soliciten en las cotizaciones estas posibilidades de interconectividad. Entonces, para evaluar el costo, pero también pedir que se explique qué es lo que se va a obtener con esa conectividad. Hablando de máquinas de anestesia, de ventiladores, creo que es muy importante que de ahora en adelante se incluyan herramientas para realizar ventilación protectiva. Recordemos que todos los pacientes que se están enfermando de COVID y que se van, otros tantos que se van a enfermar de COVID, posteriormente van a tener muchos problemas respiratorios. Y cuando se vuelvan a admitir por cualquier situación al hospital, se requerirá equipamiento que pueda manejar este tipo de pacientes. Y pues bueno, eso es lo que me gustaría comentar en cuanto a estos tips, a estas modificaciones que vamos a tener en los criterios de adquisición. Gracias, Alejandro. Bueno, como les decíamos, este fue nuestro segundo bloque de información. Antes de continuar con la última parte que tiene que ver con la visión y acción frente a las nuevas tendencias de salud, les recordamos los contactos de Alejandro López, Claudio Parra y Luis Alberto Rodríguez de Mindray, y las redes sociales de Mindray. Los pueden seguir en @MindrayLatam en Facebook e Instagram, y @MindrayLatam también en Twitter y LinkedIn.
pasemos entonces ya a nuestro último bloque y hablemos de, en términos positivos, pues el COVID ha sido un gran impulso para la innovación y transformación en los sistemas de salud. Pero ¿qué sigue después del COVID, Luis? Teniendo en cuenta que la apuesta fuerte de inversión y transformación en este momento es hacia soluciones digitales o de salud 4.0, que se habla mucho, y para ello pues hay nuevos desafíos también en regulación, en estándares internacionales, etcétera. ¿Qué nos puedes decir? Mira, Alejandra, de 2022 al 2024, estamos esperando que el 80% de los establecimientos de la región interactúen en alguna red informática y lo hagan de alguna manera. Hay algo muy importante y muy interesante en ese sentido. Saber que los hospitales son centros en donde la adopción de diferentes tecnologías se va a dar de forma exponencial, los hace especialmente atractivos también para los ataques cibernéticos. Como sugerencia también a toda nuestra audiencia, tiene que saber que las tecnologías hay que protegerlas desde el principio contra estos ataques. Les voy a decir que existen los famosos secuestros de información, en donde se piden recompensas millonarias, sabiendo lo crítico que podría ser interrumpir procesos que están asociados al cuidado y a la vida de la gente. Esto es evitable en un alto porcentaje. Tengan especial cuidado que los sistemas de transferencia de datos que están asociados al equipo médico, por ejemplo, las centrales de monitoreo, deben estar equipadas siempre desde el principio con elementos muy sencillos, como puede ser un antivirus, que minimice el riesgo de este tipo de ataques. Y solo como dato, en abril del 2020, la Interpol detectó un crecimiento significativo en el número de intentos y de ataques dirigidos a instituciones e infraestructuras hospitalarias derivados de la pandemia. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues hay que invertir más y hay que invertir mejor. Hay que propiciar foros y técnicas para la creación y uso de estándares, de intercambios de datos, dejar de ver a este famoso estándar internacional, el tan conocido HL7, desmitificarlo, enseñar cómo se usa, cómo se utiliza. Hay que contribuir también para fortalecer las agendas digitales de la región. Hay que respetar la autonomía federal de cada país en ese sentido. Tenemos que evitar incrementar costos, hay que propiciar el cambio de valor en las diferentes calidades de atención, hay que aprovechar al máximo el potencial de los datos y buscar dentro de esta selección de estrategias quiénes podemos ayudar a contribuir en ello. Acordémonos también que es bien importante no perder de vista, en un sentido sumamente especial, la experiencia del paciente. Incrementar el nivel de satisfacción de los pacientes sin sacrificar los resultados clínicos, Alejandra. Gracias. Claudio, desde el intercambio de experiencias en esta industria de tecnología médica y dada la larga trayectoria o experiencia en desarrollo tecnológico para áreas de cuidado crítico, ¿cómo ves que está el panorama de estabilidad y de crecimiento de esta industria de salud hacia el 2021? Lo cierto es que esta ha sido la experiencia que nos ha tocado vivir, me atrevería a decir, del último siglo. No hay registro anterior a una situación similar. Y lo cierto es que la industria de la salud ya cambió. Forzosamente, lamentablemente, pero ya cambió. Por tanto, nos vamos a ver enfrentados a un mercado cada vez más demandante. Nosotros, como fabricantes, como marca, como Mindray, entendemos que por lo menos son tres los aspectos que el mercado va a empezar a demandar: calidad, tiempos y costos. Cuando hablamos de calidad, no hablamos de la durabilidad de un producto, porque eso sería resumir en algo muy simple lo que es calidad. Aquí estamos hablando de algo mucho más amplio, estamos hablando de estándares tecnológicos. Estamos hablando de calidad asociada a la tecnología. Es algo que ya se conoce. Los software, las herramientas de gestión, de asistencia clínica, la posibilidad de conectividad, ya existe, ya está. Por tanto, quienes son usuarios y quienes toman decisiones van a ser demandantes de esta tecnología. Y tienen todo el derecho a hacerlo, porque la tecnología existe para facilitar sus procesos. En segundo lugar, cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de todos los tiempos, pero uno que a mi juicio es muy importante es
la curva de aprendizaje, el tiempo en que el personal sanitario aprende a utilizar de buena manera los dispositivos médicos, a implementar quienes tienen el rol de ingeniería, de compra de equipos en las instituciones, pero también la puesta en funcionamiento. Entonces tenemos que asociar que esos tiempos son muy valiosos. Hoy día no podemos perder tiempo desde el momento en que se compra un dispositivo hasta que se pone en funcionamiento, entendiendo que los usuarios tienen que aprender a utilizarlo. Por defecto, la tecnología debería favorecer esa curva de aprendizaje y el tiempo de implementación y puesta en funcionamiento. Y en tercer lugar, costos. La salud, antes de esta situación, se transaba como un bien. Hoy día ya no es así, sobre todo para instituciones gubernamentales. Antes se entendía que la tecnología era algo inalcanzable y hoy en día no es así. Por tanto, tenemos un desafío en decir que la tecnología debe estar, tiene que estar al alcance de todos los usuarios, de todos los que la demanden, porque son personas que la necesitan, la requieren. Por tanto, es necesario que la industria seamos responsables al presentar también costos que estén y permitan que la tecnología pueda ser parte de su adquisición permanente. Gracias, Claudio. Interesante y tener en cuenta calidad, tiempo y costos. Y una última cosa que comentaste es el acceso, el alcance de esa tecnología que está ahí, pero de alguna manera falta pensar en cómo habilitar ese acceso y dar el salto a implementar esa tecnología. Ya se nos está acabando el tiempo. Antes de pasar a las preguntas o los comentarios que tiene nuestra audiencia el día de hoy, quiero pedirle a cada uno de ustedes, por favor, a manera de conclusión, una conclusión, pero también a manera de invitación para nuestra audiencia de cuáles son los principales retos que vienen y cómo se pueden enfrentar. Luis, si quieres, por favor, adelante. Claro. Mira, el recuento completo de los daños por esta crisis en nuestra región va a tener que esperar, ¿no? Aunque ya podemos suponer, podemos especular que el impacto va a ser muy profundo. Hay tanta desigualdad social que provoca que sea muy difícil poder tomar medidas como las que vimos, por ejemplo, en China o en Europa. Hay un informe, el último informe que publicó la OCDE y el Banco Mundial, en donde describen el panorama de salud para los 33 países que conformamos la región en Latinoamérica 2020. Dice que además del 20% de la población que vive en zonas rurales, del 80% que vivimos en zonas urbanas, hay un 21% que vive en barrios marginales. No hay servicios básicos, simplemente no están disponibles. Esto hace muy difícil llevar a cabo algunas estrategias que ayuden a generar una cobertura, una mayor cobertura y una mejor calidad en los servicios de salud de nuestros países. Sin embargo, bueno, pues hay que seguir intentándolo paso a paso. Tal vez no tenemos en este momento todas las respuestas, pero les puedo asegurar que tenemos los elementos y la experiencia para poder encontrarlas. En Mandray sabemos que hay una vasta cantidad de elementos que pueden no ser favorables, pero también sabemos que algunos otros elementos pueden ser utilizados en favor de la salud de la gente y los profesionales. De esta manera, hay una buena cantidad de soluciones y de equipamiento médico que hemos podido implementar a lo largo de la región y del mundo también. El primer paso, sin duda, es el más difícil, pero poco a poco esperamos ir construyendo una infraestructura tecnológica que nos dé la oportunidad de crecer, de hacer frente a varios problemas que puedan existir en sus instituciones. Deben de saber que los equipos médicos hacen mucho más que ser solo un dispositivo médico de soporte o de monitoreo. Pueden ayudar a predecir muerte, pueden ayudar a evitar condiciones o empeoramiento de las condiciones actuales, pueden optimizar costos de atención. Los invito yo a seguir, así como Ale nos ha estado insistiendo, las redes sociales, visitar la página web. Estamos atentos siempre a cualquier tema en el que podamos ser útiles. Y a mí personalmente, con toda sinceridad, les digo bien que me encantaría poder seguir en contacto, platicar cómo podemos hacer más por el bien de los pacientes. Muchas gracias, Ale, muchas gracias a la audiencia. Gracias, Luis. Alejo, tu conclusión. Mira, a manera de conclusión, yo quisiera comentar que los virus han existido en este planeta desde hace varios miles de años antes que el ser humano.
Entonces nosotros somos los que nos tenemos que adaptar a vivir con el virus, y entre más rápido lo hagamos, mucho mejor. Mencionabas retos. Yo creo que tenemos como reto crear, enseñar una nueva cultura de seguridad en todos los niveles. Debemos de preocuparnos por los programas de capacitación. No basta con adquirir equipo médico, no basta con adquirir los ventiladores. Se deben de revisar los criterios de adquisición para incorporar esto que ya hemos platicado: seguridad para el personal médico. Debemos de incluir la conectividad, y debemos de incluir, por ejemplo, también la facilidad de uso. No olvidemos también el apoyo psicoemocional a los médicos. Realmente ellos están arriesgando la vida por salvar la vida de otras personas. Entonces, creo que es algo que también debemos de considerar. Y pues bueno, estas personas que arriesgan la vida realmente merecen que los protejamos, igualmente con lo que tengamos en nuestras posibilidades. Y mira, en Minray, que es líder mundial en tecnología médica, estamos comprometidos a incorporar estos avances tecnológicos, pero también en hacerlos más accesibles. Me uno con lo que dice Luis. Realmente estamos completamente abiertos a escuchar sus preguntas, sus comentarios, inquietudes, ya sea ahorita o mucho más adelante. Gracias, Alejandro. Claudio, finalmente. Es un hecho. En Latinoamérica y el Caribe hay un reto que no podemos dejar de visualizar. El mercado de dispositivos médicos en la gran mayoría de los países por lo menos se duplicó. En México se triplicó, en Colombia se duplicó, en Santiago de Chile se cuatruplicó a nivel país. Esto quiere decir que hay más dispositivos que personal sanitario. Por tanto, esto nos va a demandar muchísimo trabajo a nosotros, quienes trabajamos en esta industria. Por tanto, tomamos con mucha humildad este desafío. ¿Cuál es? Entendemos que el personal sanitario, los médicos especialistas de unidades críticas, los médicos especialistas, anestesiólogos, no se crean de un día para otro, ni surgen por generación espontánea. Es un proceso que toma años. Por tanto, la responsabilidad la tenemos que asumir, que es acompañar a estos profesionales en su proceso de formación, hacerles notar a ellos que la tecnología no es un enemigo, no es su aliado. La tecnología está a disposición de ellos para apoyarlos, no para entorpecer su gestión ni su trabajo. Por tanto, en Mindray es lo que tenemos como cultura. Estamos abiertos a tomar medidas para que tanto los que toman decisiones como los que usan nuestros dispositivos vean a la tecnología como un aliado. Y tenemos el compromiso, o sea, hemos abierto este espacio de conversación justamente por eso, porque queremos estar, que nos vean presente y que nos vean como un recurso útil, disponible para ayudarlos a asimilar de mejor manera cualquier recurso tecnológico que hoy día, como marca, tenemos frente a estas situaciones o cualquier otra demanda que pueda surgir. Porque el COVID es una situación difícil, sí, pero podemos tener otras en futuro, no lo sabemos. Por tanto, hoy día tenemos que hacer escuela y tenemos que acompañar a todos los profesionales involucrados en la toma de decisiones, como así también en la atención de pacientes, a mejorar su gestión. Totalmente, Claudio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres. De verdad que ha sido, creo, un webinar completo con preguntas de todo tipo, con temas de todo tipo, tanto de lo actual, cómo estamos antes y para dónde vamos. Gracias a los tres por acompañarnos, gracias a las personas que se han conectado. Y antes de pasar a las preguntas o comentarios que tengan, queremos hacerle una pequeña pregunta, dos preguntas a ustedes. Por favor, van a ver en pantalla una rápida encuesta. Primero, ¿quieren más información y ser contactados por nuestros speakers?
Y lo segundo es si estarían interesados en una segunda sesión para ampliar toda esta información. Vamos a darle tiempo a nuestra audiencia para que conteste las preguntas que ven en pantalla. Nos avisan internamente cuando tengamos los resultados, porfa, para saber si están interesados en que Claudio, Luis o Alejandro los contacten y si les gustaría tener una segundo capítulo de este webinar con Mindray y todos los, pues abordando todos los procesos críticos o de tecnología médica disponible que hay para áreas de anestesia, urgencia, cuidado crítico, cirugía y todo el portafolio de servicios que tiene Mindray en Latinoamérica. Vamos en 32%. Vamos a darle oportunidad rápidamente a las personas que no han votado. Ahí, porfa, ven la encuesta en pantalla. Nos dan sus opciones, porfa. Yo creo que podemos ver el resultado de cómo estamos hasta el momento en la encuesta. Porfa, me ayudan internamente para ver los resultados. Perfecto. Bueno, pues al parecer más del 55% está interesado en que ustedes los contacten. Les vamos a dar, por supuesto, los datos. Ustedes ya tienen los datos de Luis, de Alejandro y de Claudio. Y la siguiente pregunta no la veo acá. La mayoría respondió que sí. Y si quieren tener una segunda parte de este tema, pues muchísimas gracias a ustedes por participar. Por supuesto que sí. ¿Qué dicen Alejandro, Luis y Claudio? ¿Estarían interesados en participar en una segunda sesión? Por supuesto que sí. Claro que sí, Alejandra. Sería un privilegio en realidad poder conversar. Gracias a los tres. Bueno, tenemos una pregunta que nos hace Paola Cisneros. ¿Cuál es su experiencia con telemedicina en unidad de cuidados intensivos y cuáles serían los parámetros para el uso de teleusis? ¿Quién quisiera contestar? Si quieres, contéstale. Gracias, Paola, por la pregunta. Pues mira, para empezar, tendríamos que definir telemedicina. ¿Cuál es la estrategia de lo que llamamos telemedicina? Porque si nos vamos a la definición, estamos hablando que es la prestación de servicios médicos a distancia. Y puede ser desde una consulta, puede ser una videollamada, puede ser el traslado de información de un expediente a otro, puede ser la recolección de datos para educación, etcétera, ¿no? Lo que te puedo decir es que la terapia intensiva, como tal una unidad de cuidados intensivos, genera alrededor de, mira, vamos a hacer cálculos rápidos, una cama de cuidado intensivo que tiene ventilador, bombas de infusión y un monitor de signos vitales puede generar hasta 200,000 datos por segundo. Por segundo. Estamos hablando que en un día, una terapia intensiva de 10 camas, para hacer números redondos, va a tener más o menos 207,000 millones de datos generados. En algún momento hice un estudio al respecto de esto, representa una tercera parte del universo de Twitter en un año, en un día. Entonces, la pregunta es muy universal. ¿Qué tanto podemos hacer con esa gran cantidad de datos? Desde mi punto de vista, en una terapia intensiva, lo más lindo que podemos hacer en una terapia intensiva es agarrar los datos de todos aquellos equipos que estén generándolos y compararlos en una secuencia de tiempo, correlacionarlos en una secuencia de tiempo. Porque cuando los médicos y el grupo de enfermería hacen
no es algo que nos inventemos, ¿eh? En el grupo de enfermería, por ejemplo, hacen sus sábanas de tendencias, en donde anotan los datos clínicos del monitor y algunos parámetros ventilatorios, y grafican las presiones, etcétera. Si nosotros logramos hacer eso en una interacción automatizada, los propios datos pueden generar tendencias inteligentes. Y si los ordenamos de una buena manera, siguiendo, como decía Alejandro hace un rato, guías personalizadas por cada una de las áreas, te aseguro yo que esos datos pueden predecir mortalidad, por ejemplo, neumonías, sepsis, choques cardiogénicos, todo tiene una guía y todo tiene un protocolo clínico. Entonces, eso es una de las cosas que se pueden ir haciendo, y la verdad es que la interacción entre dispositivos médicos, también Claudio nos lo mencionaba hace un rato, es relativamente económico porque no basta más que con un pequeño módulo que nosotros llamamos Benelink, y tiene una estandarización muy amplia con otras marcas incluso que precisamente nos permiten hacer eso. Después podemos ir creciendo hacia otro tipo de tecnologías que están asociadas con expedientes clínicos, etcétera. Pero bueno, está muy en función de una estrategia que tiene que ser planeada con un enfoque muy particular. Pero eso es lo que yo te podría compartir de la experiencia con telemedicina en una unidad de cuidados intensivos. Gracias, Luis. Otra pregunta que nos hacen es si los dispositivos médicos desechables, como por ejemplo una aguja Hamshidi, puede ser reutilizada esterilizándola, más en este momento de crisis. Bueno, si me permites, yo creo que esto es parte de las cosas que debemos de cambiar, de esos mitos de los que hablábamos en Latinoamérica. Debemos también de ir gradualmente yendo hacia utilizar más productos desechables y hacerlos realmente desechables. Esta aguja es desechable no por la pandemia, lo podemos reutilizar. Tiene que ser un producto desechable, y más bien tenemos que planificar que vamos a estar en situaciones que vamos a requerir abastecimiento. Entonces, no, si es desechable, sigue siendo desechable aún en la pandemia. De acuerdo. Bueno, aquí nos hacen un comentario y es más como una área de oportunidad para Mindray, y nos comenta Juan Pablo Salazar, dice: Mindray tiene un gran problema en Colombia, y es que en la mayoría de instituciones la atención es por medio de distribuidores y no por el personal directo de Mindray Colombia. Entonces esto dificulta mucho la oportunidad de puesta en funcionamiento de la tecnología, ya que los distribuidores no conocen bien lo que venden, y pues recientemente esto le sucedió a esta persona con la instalación de una central de monitoreo. ¿Qué oportunidades en este sentido hay para Mindray aquí en Colombia y bueno, en diferentes países donde su tecnología médica está por medio de distribuidores? Luis, si quieres. Sí, claro que sí. Bueno, yo propondría, hay que revisar ese caso en concreto. Por acá en el público ya vi bastantes especialistas de Colombia también, que nos van a poder seguramente ayudar para poder dar seguimiento a este caso. No dudes, por favor, en mandarnos un correíto a cualquiera de los tres, ya sea a Alex, a Claudio o a mí, y nosotros con muchísimo gusto lo derivamos con la oficina en Colombia para resolver esto de manera pronta. Gracias Luis. Otra pregunta que nos hacen es si es efectiva la mampara de acrílico para intubación. Alejo. Sí, bueno, para el público que no lo conoce, principalmente en quirófanos se ha estado, bueno, también en terapia, se ha estado implementando como unas cabinas hacia el paciente con unos orificios para poder meter las manos y crear una barrera. Sí son útiles, de hecho muchas guías las recomiendan. También sería muy útil, así como lo vimos en el video, contar con un laringoscopio, porque al final de todo, el médico tiene que ver la vía aérea del paciente. Entonces,
La mampara puede ser este acrílico es una barrera, pero preferentemente utilizar un videolaringoscopio. Ok, gracias Alejandro. Bueno, pues hasta el momento no hay más preguntas de parte de la audiencia y en realidad el tiempo se nos termina, de hecho nos fuimos un poquito más largos. Dale Alejandro. Mira, aquí hay una pregunta muy interesante sobre si hay un protocolo acerca de las máquinas de anestesia para ser usadas como ventiladores. Esto es una polémica que se ha surgido a nivel mundial porque la FDA emitió una autorización para poder utilizar diversos equipos de anestesia, diversos equipos, entre ellos las máquinas de anestesia como apoyo ventilatorio. La realidad es que Minray no está a favor de esta práctica porque los equipos de anestesia están diseñados para trabajar bajo ciertas condiciones y si bien se ha emitido documentación que en caso extremo de que se requiera, se dan unas recomendaciones, entre ellas conocer el equipo, conocer cómo funciona el equipo, o que sea un anestesiólogo el que maneje el dispositivo, pero esto debe de ser bajo responsabilidad del personal médico porque es una situación de emergencia. Entonces, se debe de evaluar el riesgo que también puede tener hacia el paciente. Pero muy, muy interesante pregunta porque sobre todo se ha dado mucho. De acuerdo. Sí, Claudio, adelante. Y complementando lo que responde Alejandro, hay que entender, la máquina es una máquina para dar anestesia. Es un ventilador que tiene un nivel de prestación. Hoy día, por defecto, gracias al avance tecnológico, en Mindray tenemos equipos que tienen la calidad ventilatoria de un ventilador avanzado en UCI, pero sin dejar de entender que el marco que lo define justamente para uso de dar anestesia a un paciente. Por tanto, la decisión finalmente, ¿quién la toma? No somos nosotros, no es la fábrica, sino que en definitiva es el usuario frente a la situación que está viviendo. Por tanto, Mindray fue categórico en su respuesta. Y cualquier marca, ojo, cualquier marca, en ese sentido debería ser responsable en términos de dar respuestas a este respecto. Porque esas mismas marcas que dicen sí, tienen claramente segmentados y diferenciados los equipos que son para ventilación mecánica de pacientes de cuidados críticos y las máquinas de anestesia para uso en quirófano, orientadas a este fin. Perfecto, gracias Claudio. Les comentaba, se nos acaba el tiempo, no hay más preguntas por el momento en el chat. De verdad, muchas gracias a los tres, a Luis Rodríguez, a Alejandro López y a Claudio Parra por acompañarnos el día de hoy, a todos los que se conectaron el día de hoy, también a nuestra audiencia, a nuestros invitados desde Venezuela, México, Colombia, Chile, Paraguay, Ecuador, bueno, todo Latinoamérica. De verdad, muchas gracias y estén muy atentos a la segunda parte de este webinar, como ustedes lo solicitaron, próximamente. Los despedimos a nuestra audiencia también. Muchas gracias. Recuerden seguir también las redes sociales de Revista El Hospital en Facebook y en Twitter, @El Hospital. Gracias a ustedes nuevamente y hasta la próxima. Muchas gracias.